Hola, ¿qué tal familia, amigos? Muy buenas tardes. Hoy en este martes continuamos con el módulo de sanidad interior, ¿verdad? Y queremos invitarte para que nos acompañes hasta el final de esta transmisión. Este módulo de sanidad interior está enfocado para aquellas personas, ¿verdad?, que si tienen ciclos que continuamente se están repitiendo en su vida o cosas que les ocurren continuamente sin que las busque, entonces necesita sanidad interior, ¿verdad? Necesita usted liberación. Si usted se deprime, si usted está pasando por alguna adicción, si usted está, si le cuesta trabajo relacionarse emocionalmente, ¿verdad?, conductualmente con otras personas, es para usted este módulo. Y muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a ver el paso número 3, que tiene que ver con los mecanismos de defensa. Hemos hablado en nuestros pasos 1 y 2, ¿verdad?, nuestra necesidad de humillarnos, de darnos cuenta que necesitamos ayuda, que por nuestros recursos que se han agotado y que no hemos podido por nosotros mismos, ¿verdad? En nuestro segundo paso vimos que es necesario depositar nuestra fe, nuestra confianza, ¿verdad?, en nuestro Creador. Él es el único que nos puede ayudar, que no nos va a fallar, pero es importante que nosotros dejemos de escondernos bajo esas cortinas, que empecemos a salir del escondite donde muchas veces, ¿verdad?, vamos y nos hemos refugiado. Esos son los mecanismos de defensa que hoy vamos a estar tratando. El objetivo de esta lección es conocer los mecanismos de defensa de la mente humana que salvaguardan la integridad de la persona, pero también puede obstruir el crecimiento y la maduración responsable. Entonces, los mecanismos de defensa, fíjense, son procesos psicológicos automáticos que protegen al individuo frente a la ansiedad y las amenazas externas o internas. El individuo quizás puede ser ajeno a estos procesos, ¿verdad?, pero algo que tenemos que enmarcar es que Dios conoce los pensamientos más ocultos de nuestro ser, ¿verdad? Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta, sino antes bien todas las cosas quedan desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que hemos de dar cuenta. Dios conoce todo, conoce tu corazón, ¿verdad? Sabe dónde te refugias, pero hoy es importante, Él quiere que no rehuyas más. Él quiere darte una sanidad total interior. Entonces, vamos a definir los mecanismos de defensa. Y es la forma, fíjense, que utiliza una persona para autoprotegerse de un hecho doloroso, incómodo y en ocasiones traumático, permitiéndole disminuir su intensidad. El problema consiste en que estos se llegan a convertir en argumentos que dirigen la mente y la conducta del ser humano. De niños aprendimos conductas de sobrevivencia, pero ahora de adultos esos nos sabotean. Vamos a ver algunos mecanismos de defensa más comunes y quizás te identifiques con alguno de ellos, en los cuales tú te refugias, tú buscas escapar, como vemos en la definición, de ocasiones traumáticos, de hechos dolorosos, ¿verdad?, en los cuales nos enfrentamos o quizás lastiman por nuestras vivencias pasadas, desde niñez que venimos arrastrando, ¿verdad? Muchas veces para evadirlas nos hemos refugiado en alguna de ellas, ¿verdad? La primera es la negación, ¿verdad? Muchas veces lo más común es negar las circunstancias, negar la realidad. La persona no acepta los hechos reales para no enfrentarse al dolor, a la culpa o a la vergüenza. Cree que es mejor pensar que no ha sucedido y que todo está bien, ¿verdad?
Y esta es una actitud, por ejemplo, de las avestruces. Cuando ellas se ven en peligro, ¿verdad?, ellas meten, ¿verdad?, su cabeza en la arena, entre la tierra, y con esto piensan que ya no les va a pasar nada, y es algo erróneo, ¿verdad? No pueden evadir, ¿verdad?, la realidad. Entonces, la negación no cambia las cosas. Hay una negación simple, ¿verdad? Pretende que algo que no existe cuando es todo lo contrario. Hay personas que tratan de minimizar las cosas, reconocer un problema, pero negarse a ver su severidad. Por ejemplo, hay personas que toman, ¿verdad?, y nunca admiten que tienen un problema de alcoholismo. Si una persona toma 1 o 2 veces o 3 veces en la semana, sea poquito, sea mucho, sea una copa, sea una cerveza, está teniendo un problema de alcoholismo que quizás, ¿verdad?, en esta negación no está reconociendo. El culpar, o sea, reconocer un problema, pero culpar a otro por su causa, ¿verdad? O culpar a otros por tu tendencia quizás de aislarte. Disculparse, ofrecer excusas, justificaciones y otro tipo de racionalizaciones de comportamiento personal o el de otros. Llamar para justificar, por ejemplo, la enfermedad de un compañero cuando quizás esté borracho, ¿verdad? Entonces, a veces recurrimos a las disculpas, ¿verdad? Pero no hacemos ningún cambio. Generalizar, o sea, tratar los problemas a un nivel general, pero no hacer conciencia personal y emotiva de la situación o de sus condiciones reales. Por ejemplo, simpatizar con el desempleo de un amigo cuando sabes que la causa de fondo muchas veces es la irresponsabilidad. Otro de los mecanismos de defensa es la racionalización, ¿verdad? La persona da un hecho según su conveniencia, una explicación según la conveniencia de un hecho, ¿verdad? Lo va construyendo a veces desde la infancia y su percepción del mundo. Llega a utilizar esta explicación tantas veces que convierte esta mentira en una verdad en la vida. Siempre evade la responsabilidad y la culpabilidad, ¿verdad? Otro de los mecanismos de defensa es la proyección. La persona refleja en otros lo que realmente siente de sí mismo, pero no quiere admitir. Por eso son personas que continuamente están juzgando a los demás en su forma de actuar, en su forma de vestir, en su forma, ¿verdad?, de conducirse. Siempre hay una crítica y una condena porque en el fondo, ¿verdad?, no admitimos que eso estamos viviendo nosotros mismos. Lo que le estorba lo ve en otros porque no puede admitir, vuelvo a repetir, que está dentro de sí mismo. Se mantiene en algunas personas cuando se sienten incómodas por tener algún defecto moral o por cometer alguna falla. Alivian su sentido de culpa atribuyéndole su mal siempre a otra persona, ¿verdad? Como el primo de un amigo, ¿verdad? A veces se proyectan en otra persona, ¿verdad?, para poder pedir, por ejemplo, en mi caso como pastor, hay personas que vienen a pedir consejo, pero lo hacen a través de una tercera persona. Pastor, ¿usted qué piensa? Hay un amigo que está pasando por esta situación y así, ¿verdad? Y posteriormente me doy cuenta que él mismo o ella misma era la que estaba en esa situación. Entonces, si se dan cuenta, no admiten o no abren su corazón para admitir que ellos están pasando por esta situación, sino que la se proyectan a través de una tercera persona. Otro de los mecanismos de defensa es la compensación, ¿verdad? Equilibra sus defectos y sus carencias contrastándolas con sus actitudes y cualidades. Y les voy a poner un ejemplo. Beethoven era sordo, sin embargo, esa carencia, ¿verdad?, le hizo ser el mejor músico de la historia.
compuso muchas de las más hermosas sinfonías, sin embargo, para nuestra sorpresa, era sordo, ¿verdad? Por ejemplo, Nid Bujicic, vemos que él nació sin brazos, sin piernas, tiene solamente un piecito, ¿verdad? Y quizás para muchas personas iba a ser alguien, ¿verdad?, que iba a necesitar de todas las atenciones del mundo y tendrían que tenerle consideración y quizás hasta lástima. Llegó en algún momento él, por el trato que tuvo, en algún momento trató de suicidarse. Sin embargo, esta falta, ¿verdad?, esta discapacidad la proyectó a través, ¿verdad?, de ser conferencista, a través de llevar ese mensaje de vida, ¿verdad?, tratando de compensar esas limitaciones, ¿verdad?, con su oratoria, con su mensaje de aliento para muchos. Ha inspirado a muchos jóvenes, a muchas personas, ¿verdad? Y eso es una compensación. Otro de los mecanismos de defensa es culpar a otros. Se le atribuye la responsabilidad a otros para no admitir su propia culpabilidad, ¿verdad? Es decir, ¿verdad?, el no aceptar nuestra culpa, simplemente decir yo no fui, fue tal, ¿verdad? Estamos cargando en otros la responsabilidad, estamos cargando en otros, ¿verdad?, el no admitir nuestros propios defectos. Una forma de defenderse del temor, del castigo y la condenación. Otro de los mecanismos de defensa es la represión. Expulsa de su conciencia, haciéndolo inconsciente, sentimientos o deseos que le producen malestar. Por ejemplo, comete una falta y ante la vergüenza procura no pensar en ello y a la larga aparentemente lo olvida, ¿verdad? Hay una represión, ¿verdad? Siempre reprime sus emociones. Hay personas que reprimen, ¿verdad?, sus sentimientos, ¿verdad?, aunque están latentes, tratan de mantenerse o de olvidarlo, de pasarlo de largo. Otro de los mecanismos es la sublimación. Canaliza sentimientos o impulsos potencialmente desadaptativos en comportamientos socialmente aceptables. Por ejemplo, los deportes, las causas sociales, ¿verdad?, etcétera. Hay personas, ¿verdad?, que quizás lo vemos mucho en los políticos, quizás, ¿verdad?, que tienen un comportamiento de corrupción, ¿verdad?, de hacerse de bienes, de finanzas que no son suyas, y tratan de apagar esta culpabilidad a través de buenas obras, a través, ¿verdad?, de causas sociales o de deportes, ¿verdad? Otro de los mecanismos de defensa es el desplazamiento. Es la transferencia de emociones hacia un ser humano o animal que no es un objeto real del encono. Por ejemplo, a veces cuando al marido le cuesta trabajo enfrentar las dificultades que tiene con su jefe en el trabajo, cuando hay demasiada presión y no puede externar esas frustraciones, muchas veces llega a casa y lo descarga, ¿con quién creen? Con la esposa, ¿verdad? Entonces la esposa recibe esa carga emocional y ella se desquita con los hijos, ¿verdad? Y los hijos a su vez a veces, ¿verdad?, se desquitan pateando hasta la mascota, ¿verdad? Entonces hay un desplazamiento, ¿verdad?, por algo que no se soluciona desde raíz, ¿verdad? Otro de los mecanismos de defensa es encubrirse. La persona intenta huir de las situaciones que le provocan tensión. Cambia la plática para evitar temas amenazantes, ¿verdad? Por ejemplo, el hablar del clima cuando quizás la esposa esté reclamando por qué llegó tarde o de madrugada, ¿verdad?, el marido. O sea, hay una evasión de la responsabilidad familiar, a veces justificándola por el trabajo. Otra de los mecanismos de defensa es la agresión pasiva.
es enojarse o irritarse cuando se hace referencia a un tema molesto con el objeto de evitarlo, ¿verdad? Esto es algo muy común, ¿verdad? Tratamos cuando alguien, ¿verdad?, nos habla o nos señala algún asunto, ¿verdad? Hay personas que reaccionan siempre en una forma a la defensiva, ¿verdad? Dice uno de los proverbios que en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿verdad? Y también dice un proverbio que no reprendamos al necio, dice, porque te odiará. Entonces es importante, desgraciadamente hay personas, como dicen comúnmente, no se dejan ayudar, ¿verdad? Otra de los mecanismos de defensa es crear fantasías y vivirlas. La persona vive en un mundo imaginario que le sirve para evadir la realidad dolorosa que no concuerda con sus deseos y metas y se aferra entonces a una vida imaginaria con respecto a su pasado, a su presente o aún a su futuro. Hay personas que quizás le duele la pobreza, ¿verdad? Y siempre se están imaginando, ¿verdad?, vivir en un palacio, vivir en comodidades, vivir en una riqueza, ¿verdad? Y esto los hace a veces tratar de vivir una vida que no está en su nivel socioeconómico, ¿verdad? Con todos los pormenores, con todas las consecuencias que conlleva este asunto. En conclusión, muchos de los mecanismos de defensa son manifiestos por causa del temor. Pero la Biblia, fíjense, nos dice, pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esto nos dice Romanos 8:18. ¿Verdad? Nosotros no hemos sido llamados a estar en esclavitud, ¿verdad? Dicen las Escrituras que si el Hijo nos hiciera libres, entonces, ¿verdad?, vamos a tener libertad. Si el Hijo los libertare, entonces seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces, estos nacen, ¿verdad?, desde la infancia, por lo cual a veces son difíciles de detectar, puesto que aún la misma persona los desconoce. A veces es necesario que alguien más dé luz acerca de esos malos hábitos, esas malas conductas, hábitos destructivos, que a veces no queremos entender, pero es nuestra forma en la cual nosotros siempre nos hemos refugiado para evadir, ya dijimos, hechos dolorosos, ¿verdad? Evadir nuestra responsabilidad, evadir tantas cosas que, ¿verdad?, no nos hacen madurar. Las Escrituras nos dicen en San Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? ¿Verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. La verdad la encontramos en su palabra, ¿verdad? La encontramos en las Escrituras, ¿verdad? Y ahí, a través de su palabra, nosotros encontramos sanidad en todas las cosas. Si estamos dispuestos, Dios hará que caigan los mecanismos de defensa, esos muros, esas fortalezas que se han creado en nosotros, ¿verdad?, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y Él va a realizar un cambio. Dice las Escrituras en 2 de Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. También en Isaías 45:2 nos dice, yo iré delante de ti, escucha esta palabra, y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Quizás tú estés enjaulado, tus emociones estén enjauladas, quizás no has llegado a una madurez porque siempre has evadido a través de los mecanismos de defensa esos hechos dolorosos y te cuesta trabajo enfrentarte a la realidad. Pero si no has podido, hay alguien que sí puede y que está dispuesto, ¿verdad?, a quebrar esos cerrojos. El Espíritu Santo pudre, dice las Escrituras,
todo yugo. La unción pudre todo yugo. Dice en Isaías 25:12, Él derribará las fortalezas inexpugnables de tus murallas, las humillará y las echará por tierra hasta el polvo, ¿verdad? Sea cual sea la situación, sea cual sea el mecanismo de defensa en la cual quizás tú te hayas identificado, ¿verdad? El Señor lo va a quebrar, ¿verdad? Porque Él quiere que tú seas libre. Ya no es tiempo, ¿verdad?, de escondernos debajo de esas fortalezas, de esas prisiones, de esas jaulas donde creemos que estamos seguros. El Señor Jesús vino a darnos libertad, ¿verdad?, a darnos vida y vida en abundancia. Hoy es el tiempo, ¿verdad? Y hoy te invitamos a que tú tomes una determinación y que tú lo hagas tu protección, que Él rompa esas murallas, esas fortalezas que hay en ti, y que Él empiece a trabajar para que tú tengas una libertad, que tú tengas plenitud, que tú tengas paz, que tú tengas sanidad, que tú tengas, ¿verdad?, felicidad y gozo. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, Señor Jesús, en esta hora, Señor, yo entrego, yo reconozco que siempre he evadido, Señor, me he refugiado en los momentos, Señor, en esos recuerdos dolorosos, Señor, siempre me he actuado de esta manera, Señor, pero hoy yo renuncio, hoy yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, yo entrego, pongo mi vida en tus manos y yo te pido, Señor, que tú perdones mis pecados, sanes mis dolencias, Señor, sanes mis emociones. Señor, hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo creo, Señor Jesús, que tú moriste por mí, tú ocupaste, tú me justificas delante del Padre, tú me reconcilias a través de tu obra en la cruz. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Entonces te invitamos, si tienes alguna petición, ¿verdad?, que nos lo hagas saber a través de este chat, ¿verdad? Y vamos a estar orando por esas peticiones, vamos a estar orando a través de la semana, así es que te invitamos y agradecemos que nos hayas acompañado en este módulo, y el próximo martes te esperamos a esta misma hora, ¿verdad?, en este segmento de sanidad interior. Dios bendiga tu vida, ¿verdad? Y nos vemos hacia el próximo martes.